La Biblia dice que se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, dice, desde su interior correrán ríos de agua viva. O sea, es un mensaje, el Evangelio es un mensaje tan profundo que toca primero las fibras de nuestro ser más profundo, de nuestro corazón, y desde ahí empieza a hacer un cambio. Luego ya afecta de alguna manera el comportamiento, pero eso viene a ser el resultado de, el fruto de, no una imposición o no un cambio forzado. Sí, de hecho que me gusta esa frase: el Evangelio transforma de adentro hacia afuera. Es como el efecto de la semilla, ¿no? Dependiendo de la profundidad de la siembra de la semilla, asimismo se espera la cosecha, porque todo parte de adentro hacia afuera. Y lo que nace desde adentro tiene raíces muy profundas, y por eso está llamado a dar fruto. Muy pero muy buenos días, reciban un saludo bien cordial, bien especial. Hoy nuevamente en nuestra segunda temporada de este podcast Amar Abierto. Qué bendición estar otra vez con todos ustedes, que siempre han estado allí tan atentos, recordándoles pues que en esta segunda temporada vamos a tener unas temáticas muy interesantes, unos invitados también, vamos a estar invitando más hermanos y amigos que nos van a ayudar en estas temáticas, como también vamos a abrir unos espacios en el que vamos a poder interactuar más con toda la audiencia. Estoy aquí con mi invitado de cabecera, el pastor Orbein Hermida. Papi, Dios lo bendiga. Amén. Cordial saludo para todos. Ante todo, aquí exaltando la grandeza y la misericordia de Dios cada día. Contento de estar aquí otra vez reanudando este año que ya avanza rápidamente y procurando siempre estar ocupados en lo que podamos. Es una bendición compartir con ustedes este episodio. Bienvenidos y gracias por su amable sintonía. Bueno, hoy vamos a tratar un tema que es muy profundo y crucial, que lo hemos titulado no un cambio forzado, sino una verdad que transforma. No un cambio forzado, sino una verdad que transforma. Y digo que este tema es muy importante porque muchas veces se ha predicado el Evangelio desde la exigencia de una transformación externa, muy aparente, como si de pronto cambiar de hábitos fuera lo que nos lleva a la salvación. Sin embargo, la Biblia nos muestra que el verdadero evangelio es el que transforma el corazón primero, y de ahí es que surge un cambio genuino en la vida de todo creyente. En otras palabras, Dios primero obra desde nuestro corazón, y si entendemos de esa manera el evangelio, no hay que forzar un cambio. Podríamos decir todo lo contrario. Si primero predicamos o enseñamos un cambio forzado para luego dar a entender el evangelio. Y qué bueno como profundizar un poco sobre esto, porque de alguna manera eso ha generado como una distorsión de lo que es el evangelio que transforma. Porque de pronto nos hemos enfocado más en las reglas, en las normas y en los cambios externos, y no en predicar en esencia el evangelio, entendiendo que Dios es el que hace la obra y el que produce esos cambios. ¿Usted qué opina de eso, pastor? Bueno, el verdadero evangelio para mí, sobre todo, hablo desde mi experiencia, debe ser ante todo revelado, nunca impuesto. Siempre hemos dicho que Dios es todo un caballero, Él mismo pudiendo hacerlo, no forza ni impone nada absolutamente, sino que siempre acude a la voluntad de la persona para que que toma la decisión pues lo haga desde el corazón, no desde la regla o la norma.
que le exige. Entonces, cuando vemos el Evangelio así, desde esa perspectiva de la revelación, yo creo que podemos ser muy efectivos, ser muy fructíferos, porque no lo hacemos por temor, ni por miedo, ni un evangelio culposo, no, sino por amor, porque amamos, porque entendemos que debemos a Dios darle el primer lugar y todo honor y toda gloria, pero voluntariamente desde el corazón, no desde la apariencia ni de la exigencia que nos puedan imponer. Qué bueno que desarrollemos este tema, Pa, en 4 puntos. Y el primero podría ser, el Evangelio es un mensaje de gracia y no una exigencia moral. ¿Sí? El Evangelio es un mensaje de gracia. De hecho, en Efesios capítulo 2, verso 8 al 9, nos recuerda que nosotros somos salvos no por obras, sino por gracia. Y es esa gracia la que luego produce un cambio en nosotros y es de una manera, digamos, procesada, no inmediata. Se me viene a la mente, por ejemplo, el caso de Nicodemo, porque cuando Nicodemo tiene este encuentro con Jesús, entendiendo el contexto de lo que era Nicodemo, porque la Biblia dice que él era un doctor en la ley, o sea que él era un hombre muy apegado a la norma y a las obras como tal que exigía la ley. El Señor le enseña que la verdadera transformación no ocurre por el cumplimiento de esas normas, sino por el nuevo nacimiento en Cristo. Tanto así que Jesús mismo le dice, es necesario nacer de nuevo. Un idioma que él, aunque era doctor en la ley y muy entendido, porque tanto así que Jesús le dice, ¿eres tú maestro y no sabes esto? Porque la importancia del nuevo nacimiento es tan crucial en la vida de toda persona que si no lo entiende, entonces va a empezar a cumplir una serie de requisitos sin entender la razón y el por qué. Sí, me gusta esta frase, el Evangelio es un mensaje de gracia, no una exigencia moral. Eso está claro, que el Evangelio es gracia, somos salvos por gracia. Pero claro que hay que también entender que el Evangelio, como la fe misma, acaba afectando la parte moral, porque sí debe haber luego un compromiso ya muy a conciencia de lo que yo entiendo. Porque con lo que yo entiendo me hago responsable de eso, no porque me lo impongan ni porque me amedranten con reglas, con normas, sino porque yo voluntariamente exijo y me propongo a la obediencia desde lo que yo he podido entender. Es que aquí esto hay que conocerlo para uno poder saber ante quién es que uno se está doblegando y por qué él merece ser obedecido enteramente, porque ese es el verdadero evangelio. Cuando yo tengo la libertad por el conocimiento de la palabra, lo que dice el evangelio es conocer la verdad, y cuando conozca la verdad absoluta que es Jesús, entonces en esa verdad yo vivo en libertad. Soy libre, no para manejar una libertad desproporcionadamente, sino una libertad responsable, acorde a lo que realmente exige no ya la imposición religiosa, sino la ley de la parte espiritual. Porque el Espíritu Santo es el que nos guía a la final a toda verdad. No es posible conocer la verdad sino a través de la revelación misma que hace el Espíritu Santo, porque dice, cuando venga Él, nos guiará a toda verdad. Y no hay nada como uno sentirse doblegado ante una verdad, porque uno sabe qué es verdad, quién es la verdad, y lo hace desde el amor especialmente. Así es. El punto número 2 de este tema de hoy es que el Evangelio produce una transformación desde adentro hacia afuera. O sea, la santidad, en este caso ya que afecta el comportamiento
viene a ser el fruto de una buena comunión con Dios. La santidad viene a ser como el resultado de yo primero relacionarme correctamente con Dios, entendiendo que ese cambio lo produce Él desde adentro. ¿Sí? Ese texto, por ejemplo, del que usted ahorita me hablaba antes de empezar este podcast, cuando el Señor, la Biblia dice que se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, dice, desde su interior correrán ríos de agua viva. O sea, es un mensaje, el Evangelio es un mensaje tan profundo que toca primero las fibras de nuestro ser más profundo, de nuestro corazón, y desde ahí empieza a ser un cambio. Luego ya afecta de alguna manera el comportamiento, pero eso viene a ser el resultado de, el fruto de, no una imposición o no un cambio forzado. Sí, de hecho que me gusta esa frase, el Evangelio transforma de adentro hacia afuera. Es como el efecto de la semilla, ¿no? Dependiendo de la profundidad de la siembra de la semilla, asimismo se espera la cosecha, porque todo parte de adentro hacia afuera. Y lo que nace desde adentro tiene raíces muy profundas. Y por eso estás llamado a dar fruto. Me gusta lo que dice, por ejemplo, San Marcos capítulo 4 y el verso 26. Decía además Jesús, ¿no? Así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme, y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. La semilla nace, ¿no? Y brota de suyo sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto, la tierra, hierba, luego espiga, y después grano, lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, entonces enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Lo que Jesús entendió yo que decía allí es la importancia de sembrar la semilla y tener paciencia. Es que a veces nos afanamos tanto y queremos ver a la gente transformada. Y eso es un proceso. Sí, queremos que ya la persona desde ya comience, y es un proceso. ¿Usted qué opina ahí, pastor, de la labor de lo que es un pastor como tal? Porque yo pienso que nosotros los pastores, más que imponer un comportamiento, debemos guiar a las personas ante todo a enamorarse del Señor. Porque es que yo creo que la verdadera transformación o lo que es la obediencia como tal, viene es como respuesta de amar a Dios, no como la imposición de alguien que quiere que me comporte de cierta manera. Y yo creo que es ahí donde de pronto se ha hecho mucho daño en muchas personas que crecieron con una distorsión o un concepto muy alejado de lo que es el Evangelio, porque se basaron más en el cambio forzado y no en aprender a amar a Dios, conocer a Dios y entender que Dios es el que hace la obra. Es que es Dios el que hace la obra. Yo no puedo, digamos, presionar a una persona, obligarla para que tenga cierto comportamiento si antes esa persona no ha entendido lo que es el Evangelio y lo que es el amor de Dios. Sí, el pastor yo creo que no es un impositor ni un predicador de miedos y de temores, si no se hace, si no te comportas, si no vas, si no vienes, sino que es un guiador. Es una persona que está guiando un pueblo con paciencia, con amor, porque desde luego la obra no la hace él. Es que hoy se oye mucho en los púlpitos un evangelio de inculpar. De culpa. De inculpar. Si tú no haces, si tú no vas, si tú no diste, no. Y eso es respetable, pero realmente a la luz de la Biblia, yo tengo muy claro por el trabajo también pastoral, cómo me tocó ver a mí crecer la obra de Dios en Colombia. Y es una experiencia muy bonita.
Lo que Pablo dice, yo sembré, uno, Apolo regó, pero el crecimiento, que es lo importante, que es lo esencial, lo da Dios. Así Yo no puedo es. hacer más que sembrar y regar, pero no puedo hacer más. Y si me adelanto a querer hacer lo demás, hago daño. Y tener paciencia, Claro. que el fruto llega. Y hay unas personas que uno ve que de pronto cambian más rápido, otras más despacio. Porque eso también depende mucho de la relación que la persona tenga con el Y Señor. muchos que nunca cambian porque se quedan niños, pero igual hay que tener paciencia Exactamente. con ellos. Exactamente, porque es que cuando uno empieza de pronto a tratar de cambiar la gente, es ahí donde de alguna manera se va creando como esos grupos en las iglesias, de los que son entonces más santos y los que son menos santos, ¿sí? Y todo se refleja por algo muy externo. Y eso es lo que termina afectando y aburriendo a tantas personas en las congregaciones. De hecho, esto nos lleva al tercer punto que he titulado El peligro de un evangelio basado en normas externas. Y Jesús confrontó mucho eso en los fariseos, porque los fariseos tenían la fama de imponer cargas sin llevar una verdadera transformación. Sí, ¿Usted cree, pastor, que cuando la iglesia predica más sobre las reglas que sobre Cristo, se está alejando de la esencia misma del evangelio? total, total, porque eso no es precisamente el Evangelio. Es que el evangelio no es eso. El apóstol Pablo dice, cuando él habla del Evangelio, dice, además os declaro, ¿Dónde, hermanos, dónde está leyendo ahí? estoy leyendo en 1 Corintios 15, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, el cual también perseveráis, el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. El Evangelio que Pablo predicaba era el Evangelio de la gracia, De la fe. de la fe, de la misericordia, y era un Evangelio de amor que nos lleva a uno, como siempre yo he dicho y he vivido, yo todo lo que he hecho para Dios, nunca he tenido miedo ni temor, sino gratitud, agradecimiento. Y por amor a usted no le ve problema a nada, porque el amor es la Es, base esa, fundamental de la para transformación. la obediencia y para la transformación. Y esto nos lleva al cuarto punto y es que el evangelio, ¿qué es? El evangelio es poder de Dios para la salvación. O sea, predicar a Cristo es suficiente. En últimas, todo esto se trata de quién? De Cristo, de Jesús. La iglesia crece cuando se predica a Cristo, no cuando se predican normas. La iglesia crece cuando se muestra a Jesús, no cuando no cuando se muestra simplemente un comportamiento. Yo pienso que la iglesia crece en el momento cuando nosotros, en vez de confiar en esos métodos humanos que transforman, nos apoyamos en la obra del Espíritu Santo, entendiendo que eso es parte del proceso y que se va gestando en el tiempo. Porque como dice Pablo, el que comenzó en nosotros la buena obra, Él la perfeccionará. ¿Sí? Y no sé, se me viene a la mente tantas personas que lo que han hecho muchas veces es como tomarse esa autoría y ese papel de estar mirando quién sí y quién no, ¿sí? Cómo se comporta Julano, cómo se comporta Perano, y eso lo que ha hecho es como fragmentar ciertos grupos en las iglesias, y cuando la gente llega, se encuentra con eso en vez de encontrarse con Cristo. Entonces muchos llegan a la iglesia y se encuentran es con normas y no con Cristo, y lo que hacen es simplemente decir no, yo aquí no quepo, ¿ya? Entonces, qué bueno que, digamos, concluyamos este tema, papi, y que usted nos ayude ahí a concluirlo, sobre la importancia de dar a conocer el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Para usted, ¿qué es el Evangelio? Bueno, tomemos el primer punto con que comenzamos. Decíamos que el Evangelio es un mensaje de gracia, no una exigencia moral.
Estamos terminando con el Evangelio es poder de Dios para salvar. O sea, yo decía que, y digo que el Evangelio y la fe verdadera acaba afectando la moral que tiene que ver con el comportamiento y con lo que ya llamamos la transformación. Pero eso es el resultado mismo de la palabra que os he predicado, la cual sois salvos si permanecéis en ella, en la palabra. Porque es evidente cuando uno ve los hermanos que están dando el fruto del Espíritu y los que están dando el fruto de sus creencias o de sus rituales. Porque el que está dando el fruto del Espíritu disfruta del Evangelio, lo vive, es decir, se siente pleno, porque el Evangelio produce gozo, alegría. Pero el que está bajo la regla o bajo la norma siempre está como de mala gana, como que a mí me tocó ser evangélico, qué pereza. Pero pues me tocó, ¿qué más hago? ¿No? Porque no hay contentamiento, no hay alegría, no hay gozo. Y el Evangelio no es un mensaje de tristeza ni de caras largas, es un mensaje de gozo, de alegría, de estar siempre felices a pesar de las diferencias, ¿no? Pero muchos como no han entendido el amor, sino la regla. Entonces, cuando uno está por obediencia, porque le tocó hacerlo, no es igual que quiero hacerlo, no para, sino porque. Se convierte en una carga. Claro. Y en Claro. algo, digamos, aburridor. Total. Y muchos prefieren vivir de esa manera simplemente por ser aceptados por un grupo cristiano y no porque han entendido realmente la esencia misma del Evangelio. O sea, el Evangelio no son normas, el Evangelio es el amor de Cristo. Yo no tengo que hacer nada para merecer el amor de Cristo. A mí Cristo me ama y en ese amor Él me transforma en el tiempo. Y yo diría que las reglas al final no me las imponen, sino yo mismo me las impongo. Yo mismo asumo la responsabilidad de vivir a esa altura, a esa moral, a esa exigencia. Cuando entiendo lo que Dios realmente está haciendo en mi vida, a mí no tiene que decirme cómo me comporto, porque yo siempre he dicho que el maestro por excelencia, no hay un maestro más excelente que el Espíritu Santo. Nadie os enseñará todas las cosas como la misma unción las enseña. Cuando usted es enseñado por el Espíritu Santo, usted se impone las reglas y aún son más altas que las que imponen los hombres, porque son las divinas, las que usted vive bajo esa convicción profunda de que usted está sirviéndole no a un hombre, sino a Dios. Y lo hace desde el amor, desde la fe, desde la obediencia. Interesante ese tema, pastor. Yo creo que podemos ir concluyendo ahí. Podríamos concluir diciendo que lo que hay que mostrar es a Cristo, el Evangelio, el amor y dejar que Él haga la obra. Es que hay que creer que Dios hace la obra. Porque la gente tiene que cambiar porque yo le imponga algo. O porque yo como pastor diga, es que usted tiene que venir aquí así. O comportarse así. O usted no puede bailar, usted no puede tomar, usted no puede ir a... No se puede generar ese tipo de comportamiento, porque si la persona no ha entendido el Evangelio, lo va a mirar como una camisa de fuerza y no como una verdadera transformación. En otras palabras, prediquemos a Cristo. Es que se predica, por ejemplo, se predica mucho la santidad, pero no se predica Pero la qué santidad no es el Evangelio. es lo que produce la santidad. Es correcto. Es que una cosa es la santidad y otra cosa es el Evangelio. Yo diría que la santidad es el resultado, es el fruto de haber entendido el Evangelio. Y la santurronería es todo lo contrario. Es aparentar vivir porque hago ciertas cosas simplemente por querer ser parte de un grupo que en últimas eso me cansa y va alejando a la gente de lo que es realmente el amor de Dios. En resumen, yo siempre he dicho que hay que poner mucho cuidado porque nos hemos ido quedando más con las normas o las reglas que con la esencia misma del Evangelio. Yo he citado mucho los casos del Antiguo Testamento, cómo Israel se quedó con el arca pero sin el Dios del arca, cómo se quedaron con la serpiente de bronce pero sin el Dios de la serpiente,
cómo se quedaron con el templo ¿no? Que era la máxima expresión de religiosidad, pero sin el Dios del templo. Porque se pierde la esencia de las cosas por cuidarse del qué dirán, el qué pensarán de mí. Y usted no está para agradar a los hombres, sino para agradar a Dios. Así es. Bueno, de esa manera empezamos esta segunda temporada de este episodio, de este podcast, perdón, A Mar Abierto. Que el Señor les bendiga y nos encontramos en un próximo episodio. Un abrazo para todos.